Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Tú me escuchas bien? Hola, ¿se me oye? Miriam, ¿me escuchas? A lo mejor soy yo el que no escucho. Vale, dame un segundito. Intento. No te escucho, pero creo que es problema mío. Dame un segundito mientras esperamos un minutito más y ya a ver si lo puedo solucionar. Hola Miriam, ¿puedes hablar de nuevo? A ver si te escucho ya. A ver, ahora. Ya, genial, te Ah, escucho perfectamente. Mil gracias. gracias. ¿Se ve la pantalla bien? ¿Ves la Sí, sí, presentación? Sí. sí, sí, perfecto. Vale, fenomenal. Pues mira, doy un minuto y si no, a lo que vinimos, arrancamos, ¿vale? Vale. No suele haber mucha gente conectada, la verdad. Ya. No me espero mucho a público. Sí, Nada, suele quedarse grabado y ya está, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pues mira, para no alargarnos más, vamos a empezar, ¿vale? Cualquier cosa, si tienes alguna pregunta, Gal, me Vale, interrumpes y la aclaramos, ¿vale? vale, perfecto, genial. Entonces, mira, la idea es, esta presentación va un poquito basada, dame un segundo, cierro esto acá que me está molestando. Vale, pues hoy vamos a hablar del papel de la PET-CT, ¿vale? En los tumores sólidos pediátricos, sobre todo para hablar un poco de cuándo está indicado, qué nos va a aportar frente a la imagen anatómica y sobre todo cómo cambia la conducta terapéutica, ¿vale? Que es como la gran inquietud que tienen muchas veces los clínicos, que ¿qué me va a aportar esta prueba? ¿Está indicado o no? Y sobre todo en el ámbito de la población infantil, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Que al finalizar sepamos identificar el escenario en el cual la PET-CT modifica realmente el pronóstico o la estrategia de tratamiento y sobre todo cómo interpretarlo de una manera segura en lo que viene siendo nuestra población pediátrica, ¿no? Vale, ahora sí. Entonces, la hoja de ruta que vamos a seguir es esta, ¿vale? Una breve introducción, una pincelada muy breve de los fundamentos de la PET-CT. Vamos a hablar de biomarcadores de imagen, ya sean FDG y no FDG, ¿vale? Aplicaciones clínicas, bueno, hay un popurrí de todo un poco, neuroblastoma, nefroblastoma, rhabdos, sarcomas óseos, tocaremos también la histiocytosis celular de Langerhans, linfomas, que aunque sé que no debería entrar aquí, pero es una pincelada muy rápida para mostrarnos un poco cómo es la evaluación del pronóstico y los criterios en cuanto a tratamiento con terapia inmuno, ¿vale? Tumores germinales, algo más del cáncer de tiroides y el hepatoblastoma y poco más, ¿vale? Luego hablaremos un pelín del valor pronóstico y de los criterios que tenemos a día de hoy para evaluar la respuesta metabólica, notitas para llevar a casa y la bibliografía para que estéis al tanto de todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Suelo poner la bibliografía justo después de cada día, pues está abajo pequeñita para que consultéis lo que haga falta y lo podáis ampliar, ¿vale? Siempre me gusta detenerme un segundo en esta idea, ¿no? Que yo creo que ya la hemos escuchado mucho, es que los niños no son adultos pequeños, ¿no? Y eso a veces se nos olvida, con lo cual en medicina nuclear esto no es solo una frase bonita, sino que es un principio técnico y ético para nosotros, ¿vale? Entonces, la biología, su metabolismo, cómo se distribuye la glucosa, en el caso de la PET con fluorodeoxiglucosa, la respuesta que tienen ellos a la radiación e incluso cosas muy sencillas como el mantenerse quietos durante el estudio son completamente distintos a la población adulta, ¿vale? Con lo cual, por eso nosotros en medicina nuclear ajustamos, aplicamos protocolos específicos pediátricos, vamos a ajustar la dosis según peso, según edad, vamos a mantener la temperatura controlada en la sala para que lo pasen bien, vamos a mimarlos realmente a los niños para adquirir una imagen de buena calidad en un sitio donde normalmente no deberían estar ellos, ¿vale? Entonces, en el fondo, la diapo lo que resume es todo el espíritu de la PET-CT pediátrica, ¿no? Vamos a hacer una precisión diagnóstica con la máxima humanidad posible, que lo hacemos así con los adultos, pues vamos a hacerlo también así
con nuestros niños, ¿vale? Mencionar de la diapo, justo de los cuadritos que tengo a la derecha, en el último de la izquierda, donde dice red con armonizadas, estos son protocolos que están estipulados tanto en la Sociedad Americana como en la Europea de Medicina Nuclear, donde hay unas cartas, ¿vale? Para el dose care, el manejo de la dosis y la indicación terapéutica para los niños, ¿vale? Todo está, pues, protocolizado, por decirlo así. Empiezo con una pincelada técnica muy pequeñita, que es la PET-CT, ¿cómo funciona? Entonces, la PET-CT lo que hace es detectar fotones gamma. Por más que se llame esto, tomografía de emisión de positrones, la PET no detecta positrones, ¿vale? Los positrones sí que es verdad que son emitidos por unos isótopos radioactivos que están excitados y tienen que ceder esa energía y la ceden en forma de positrón, pero luego ese positrón rápidamente, como se ve en la imagen, se aniquila con un electrón del medio y forma dos fotones gamma que se van a originar en un ángulo de 180 y van a ser detectados pues, por nuestra máquina, ¿vale? En pediatría, ¿qué hacemos nosotros? Pues vamos a seguir el criterio ALARA, ¿vale? Que es mantener la dosis lo más baja posible o lo más razonablemente posible en los estándares que corresponden. Con lo cual, ¿qué hacemos nosotros con los equipos que tenemos hoy en día? Pues vamos a disminuir la dosis que administramos, ¿vale? Vamos a disminuir el tiempo de anestesia, porque los pequeñines menores de 6 años lo vamos a hacer sedados, ¿vale? Anestesiados. Y luego vamos a disminuir ese movimiento, ¿vale? Y también la activación de la grasa parda en los niños, ¿vale? Entonces, con todo esto logramos disminuir incluso un 60% la dosis y podemos lograr disminuir el tiempo en unos 30, 60 segundos por cama adquirida, ¿vale? A día de hoy existen equipos que ya de cuerpo completo, que un niño, digo yo, por más que tenga 15 años, que tenga una altura de 1,70, lo podría adquirir inclusive en 4 minutitos, ¿vale? Con lo cual, pues vendría siendo un beneficio importante para nuestros pacientes. Con lo cual, la PET me da información funcional y metabólica, como son equipos híbridos y tienen CT, me brinda la información anatómica, entonces la PET-CT va a tener lo mejor de los dos mundos, ¿vale? El TAC me va a eliminar los falsos positivos que va a tener el PET y el PET los falsos negativos, perdón, los falsos positivos del PET y el PET al contrario, me va a eliminar los falsos negativos del TAC, ¿vale? Ahora, aparte de evaluar nosotros con el ojo subjetivamente la distribución de nuestro radiotrazador en el cuerpo, ¿qué otros parámetros tenemos? Pues tenemos parámetros volumétricos medibles, como son estos que están en la diapo, ¿vale? Tenemos el SUV, que es el valor estándar de captación, tenemos el volumen metabólico tumoral, que es la MTV, y tenemos la TLG, que es la tasa de glicólisis, ¿vale? Todos son parámetros semicuantitativos porque los voy a medir con una ROI, que ahora veremos ejemplo, una ROI, un área de interés sobre el área que yo subjetivamente estoy viendo con mi ojo y pienso que está más captante, por eso decimos que son semicuantitativos. Pero luego vamos a ver a lo largo de la presentación que tienen capacidad pronóstica, ¿vale? Sobre todo el volumen metabólico tumoral y la tasa de glicólisis, que eso viene muy bien para evaluarlo a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo de cómo se mide el SUV. Simplemente tenemos una imagen aquí, que es una lesión que está en esta tonalidad de color, esta escala de color. Yo hago una ROI, que es la línea blanca que está alrededor, y el SUV simplemente es el voxel o el píxel que tiene más captación, SUV max, que es lo que solemos ver en los informes de medicina nuclear. Y luego, claro, tenemos otros parámetros como el volumen metabólico tumoral y la tasa de glicólisis, que es pues como más de lo mismo. Ya hablamos de volumen, cómo se distribuye este radiotrazador, en este caso la glucosa, en toda la masa, vamos a llamarlo así, en nuestro tumor sólido, y luego la tasa glicolítica, pues de hacer una multiplicación entre el SUV y lo que viene siendo el volumen metabólico tumoral. Y aunque tenemos en nuestra práctica equipos maravillosos, la calidad diagnóstica en pediatría depende más de la preparación que como tal del equipo, ¿vale? Por lo cual los pacientes requieren una preparación previa muy importante, como bien se ve en la diapositiva. Entonces, indicamos un ayuno de 4 o 6 horas, igual que los adultos, una glicemia que esté por debajo de 150, máximo 170, ¿vale? No queremos que nuestra FDG, nuestro azúcar radioactivo, compita con el azúcar que tenga el paciente en el cuerpo. Vamos a evitar el ejercicio previo y esto en los niños es un pelín difícil porque sabemos que los niños no paran y se mueven, con lo cual, bueno, si no se puede controlar, pues no podemos amarrarlos ni vamos a tenerlos así, ¿vale? También es importante tener una buena colaboración de padres, personal técnico y médicos para un estudio adecuado, sobre todo porque vuelvo a insistir que es un ámbito, es un sitio donde el niño no debería estar y todo es desconocido para ellos, ¿vale?
un ambiente cálido para el paciente, vamos a garantizar un acceso vascular seguro y sobre todo mantener una adecuada hidratación. Usamos cartas pediátricas como la imagen de la izquierda, o sea, la carta pediátrica de la Sociedad Europea, ¿vale? De la EAN, donde viene por peso y por tipo de radiotrazador. Entonces, justo abajo están los ejemplos de lo que viene siendo los que utilizamos en el PET-TAC, ¿vale? En la PET-TAC estamos la FDG, los marcados con galio 68, ya sean péptidos cuando sospechamos tumores no endocrinos o el citrato de galio, o inclusive el sorudo flórico, perdón, el sodium, ¿vale? El F18 marcado con flúor, que según el peso y según la categoría nos va a dar la mínima cantidad que se le puede administrar al paciente, ¿vale? El que tenga interés, ahí están los QR porque es importante tenerlo pues a la mano, ¿no? Esto lo manejamos en el día a día en nuestros servicios de medicina nuclear. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Pues en la edad pediátrica hay captaciones fisiológicas, la distribución del radiotrazador es totalmente diferente a la de los adultos, con lo cual los artefactos sí que es verdad que nos pueden confundir tanto como las lesiones cuando nos sentamos en formarlo. ¿Qué es lo más frecuente? Como la imagen de allí en las puntas de flecha, la activación de la grasa parda, ¿vale? Luego, un timo hiperplásico nos va a captar, en este caso, FDG, como se ve en la imagen. Tenemos también todo lo que sea médula ósea reactiva por estimuladores de colonias, procesos inflamatorios, posinfecciosos, también vacunales. En este otro, las fisis de crecimiento, evidentemente también van a tener mayor actividad metabólica y lo que viene siendo todo el anillo de Waldeyer, ¿no? Porque están cuantos virus y bichitos en la edad escolar, pues van a adquirir y también los vamos a ver. Y esto hay que saberlo para no confundirnos, ¿vale? Ya entrando un poquito al tema, ya dejando de lado los fundamentos de la PET-CT, vamos a hablar de los biomarcadores de imagen, ¿vale? Este es un paper muy interesante, es un review reciente de julio del 2025, ¿vale? Que lo elaboraron el grupo de trabajo de oncología de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica y el Comité de Pediatría de la Europea, ¿vale? Y es fundamental porque nos proporciona una visión general, ¿vale? Completa del conocimiento actual sobre el uso de biomarcadores de imagen en oncología pediátrica. Entonces, la importancia de este documento también radica en el objetivo de intensificar de alguna manera la colaboración internacional en cuanto a investigación, validación, que esto es muy importante, e implementación de los marcadores en la práctica clínica habitual, ¿vale? Para que no suene esto a raro en el ámbito pediátrico. Entonces, ¿de qué nos habla? Primero, nos da una definición de biomarcadores, ¿vale? Que son los indicadores de procesos normales o patológicos, ¿vale? Nos van a dar respuesta a la intervención terapéutica y son objetivamente medibles. Ahora, en cuanto a las funciones que tienen estos biomarcadores de imagen, pues nos ayudan a predecir, detectar, estadificar, clasificar y lo más importante, evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Qué ventajas tienen estos frente a los biomarcadores tisulares? Pues que son no invasivos, ¿vale? No vamos a sacar una muestra de ningún lado. No tenemos riesgo de errores de muestreo, como suele pasar a veces en lo concerniente a la histopatología, ¿vale? Se puede evaluar frecuentemente durante el tratamiento, varias veces para evaluar respuesta precoz, ¿vale? O si sospechamos que hay una progresión de la enfermedad. Y luego tiene un enfoque personalizado, ya hablando un poquito más de la imagen a la carta, por decirlo así, ¿vale? ¿Qué le pasó a esto? Vale. Entonces, ¿qué tipos de biomarcadores de imagen tenemos? Pues tenemos los anatómicos, que son los más usados, los que se usan frecuentemente, que es el tamaño, ¿vale? En 2 dimensiones, 3 dimensiones, el volumen del tumor. Luego hay otros criterios basados en el tamaño. Y luego la desventaja de los anatómicos es que como tal no me dan una información de los cambios que tiene como tal el tumor. Por ejemplo, la necrosis tumoral. Y en los criterios basados en tamaño que nos deben sonar están los RECIST 1.1, que se evalúa la respuesta a tumores sólidos, los PET-RECIST y los RABNO, que están propuestos para población pediátrica, luego los RANO en neurooncología y la clasificación de Lugano, que también la vamos a ver en la respuesta metabólica, sobre todo en cuanto al linfoma, ¿vale? Si hablamos de los funcionales, los conceptos que me van a probar es, primero, apoptosis, proliferación celular, presencia de angiogénesis y aumento o no de la tasa glicolítica. ¿Qué modalidades tenemos para evaluarlos? Pues ya conocemos la resonancia magnética. Todo esto son imágenes funcionales, metabólicas, moleculares, ¿vale? Entonces, la resonancia magnética, tenemos la PET, que ahí dice la PET, pero ya sabemos que es PET-CT, ya son equipos híbridos a día de hoy.
al igual que la PET resonancia, que también existe, no está universalmente estandarizado porque no tenemos acceso todos a ella, pero que existe. Y luego el SPECTAC, ¿vale? Y en cuanto a la resonancia magnética, ay, perdón, y eso es. Y luego, en cuanto a los moleculares, tenemos los que usamos clínicamente, ya en el ámbito de la medicina nuclear, como la FDG y la metayodo, ¿vale? Hablando de neuroblastoma. Y luego hay muchos en investigación preclínica. Fijaros que en medicina nuclear, el límite, como siempre yo digo, es como la imaginación. Nosotros inyectamos unas sustancias radioactivas que se llaman radiotrazadores, cuya partícula por un lado es un isótopo que emite radiación y la traza o el trazador es un vehículo que me lo lleva este isótopo que emite radiación al sitio donde yo quiero ver. Con lo cual, si yo logro encontrar un vehículo capaz de llevarme este isótopo radioactivo al sitio del cuerpo que yo quiera y emitirme una información, una imagen, pues me vendría fenomenal. Con lo cual, en investigación hay muchísimos radiotrazadores a día de hoy, ¿vale? Casi todos basados, evidentemente, en la edad adulta, ¿vale? Ya centrándonos un poquito en lo que tenemos, pues tenemos el más conocido por todos, que es la FDG, la fluorodesoxiglucosa, ¿vale? En la imagen de la izquierda tenemos la molécula de glucosa que se le vuelan, se le vuelan un grupo hidroxilo y ponen ahí el flúor 18, que es el que va a emitir la radiación. Y nosotros nos basamos en esa capacidad que tienen las células tumorales de que necesitan crecer más rápido que las células normales, con lo cual su tasa glicolítica aumenta. ¿Y qué hacen ellas? Pues aumentan los receptores GLUT1, ¿vale? En la membrana que hacen que capturen más glucosa. Y esta glucosa nuestra que tiene trampa, porque la célula se la va a comer, va a hacer un proceso de fosforilación, pero luego no va a poder entrar al ciclo de Krebs y no se va a poder utilizar, con lo cual queda atrapada dentro de la célula. Y lo que nosotros hacemos cuando capturamos la foto es ver células hinchadas de azúcar radioactivo, ¿vale? Y esa es la forma que la localizamos. ¿Qué pasa fuera de la FDG? ¿Qué tenemos en cuanto a radiotrasadores no FDG? Pues tenemos una bastante, una variedad, ¿vale? Una variedad bastante amplia, perdón. Aunque la FDG sigue siendo el estándar, ¿no? Entonces tenemos un grupo creciente de radiotrazadores que si dividimos el pastel que vemos a la izquierda, quitando un poquito, es 31% de las leucemias, pues es un porcentaje muy importante en el cual tenemos algo que decir, ¿vale? La idea es escoger el radiotrazador no solo por la biología tumoral, y no solo por la histología. Entonces, porque cada uno me va a mostrar una vía metabólica distinta. Una, el metabolismo de la glucosa, una, la proliferación celular, una, los receptores de somatostatina, con lo cual viene muy bien. Esto va como muy a la carta, ¿vale? ¿Qué tenemos a la mano? Tenemos la fluorodopa, ¿vale? Que la vamos a utilizar y se basa en los transportadores de aminoácidos aromáticos, muy útil en neuroblastomas que son MIBG negativos, ¿vale? Y en tumores neuroendocrinos que sean catecolaminérgicos. Luego tenemos el galio 68 dotatate o dotatoc. Esto es el campo de los tumores neuroendocrinos que me permite luego la posibilidad de hacer teragnosis, ese concepto tan bonito de tratar lo que estoy viendo cuando cambiamos un radionucleido de imagen por uno de terapia metabólica, ¿vale? Con lutecio 177 dotatate. Luego tenemos otros que son análogos de la metayodobencilguanidina, ¿vale? Y luego el galio 68 FAPI, ¿no? Que el FAPI hace unos años era como si frotamos la bolita de cristal, era como el futuro y estamos ahí porque vamos a tener información de ese microambiente tumoral. Ya no va tan dirigido al tumor, sino a qué pasa alrededor, que muchas veces nos equivocamos cuando se trata el cáncer y vamos a por la lesión, cuando a lo mejor hay que tratar ese microambiente tumoral que está allí, ¿vale? En este caso, dirigido a la proteína activadora de los fibroblastos para que luego el mismo cuerpo pueda atacar el tumor, ¿vale? Y volviendo un poquito a este flujograma, ya teniendo en cuenta qué tenemos a disposición, pues, ¿qué nos falta, no? Pues hay muchos retos, ¿vale? Necesitamos primero validar y estandarizar y hacerlo global. ¿Estandarizar qué? En niños, parámetros de adquisición, ¿vale? Y métodos postprocesamiento, sobre todo cuantitativo, que no dependa tanto del ojo subjetivo del clínico que se sienta a informarlo, ¿vale? Grupos que están impulsando, pero los que están ahí, ¿vale? Tenemos varios task force, como el de la EAN, el de la Americana y otros que sería importante tenerlos en cuenta y apoyarlos en la medida de lo posible para que esto sea como una bola de nieve y crezca cada vez más, ¿vale? Ya nos vamos a aterrizar un poquito más, ya habiendo hablado ya unos 20 minutos de las aplicaciones clínicas, que es lo que más como que os va a interesar, ¿vale? Entonces, vamos a seguir una dinámica que vamos a hablar de alguna generalidad, una segunda diapo de valor pronóstico y respuesta metabólica y luego algún caso clínico, ¿vale? Vamos a empezar por el neuroblastoma, ¿vale? Generalidades que yo sé que ya conocemos. Ah, bueno, perdón, se me escapaba una cosa. Siempre en la diapo de la derecha vamos a ver esta tablita que nos viene muy bien como para mensajes de llevar a casa y tenerlo claro con la validación de para qué nos sirve el PET con FDG en estos escenarios, ¿vale? Entonces,
En cuanto a neuroblastoma, sabemos que el gol estándar de imagen funcional sigue siendo el SPECTAC con metallobenzoilguanidina, ¿vale? Digo aquí SPECTAC porque a día de hoy hacemos SPECTAC, ya sé que en algunos centros se hace rastreo de cuerpo entero con una reso también de cuerpo entero, bueno, pero la FDG yo creo que tiene un papel clave en MIBG negativos o que sean discordantes, ¿vale? Con una detección, y esto está todo avalado por la bibliografía, de un 30% más de lesiones, ¿vale? Por otro lado, la FDG también es útil cuando hay esa discordancia clínico-radiológica, ¿vale? Y en momentos críticos durante el tratamiento, por ejemplo, pretrasplante, precirugía, cuando quiero estadificar de una manera más idónea la enfermedad, lo puedo hacer. ¿Qué otras cosas tengo a la mano? Pues la fluorodopa, ¿vale? O el galio 68 dota que vimos en diapositivas anteriores, o los análogos también de la metayodo. Pero eso está, no voy a decir que en desuso porque no se ha empezado ni siquiera a usar, pero está en investigación, ¿vale? Sobre todo la fluorodopa es lo que más tengo a mano, ¿vale? Son opciones tangibles a la hora de evaluar estos casos, pero como digo muy bien ahí, hay poca experiencia y disponibilidad limitada, ¿vale? Ojo con esto, no van a reemplazar a la metayodo, la complementan según el fenotipo biológico y el grado muy importante de desdiferenciación de la enfermedad, ¿vale? Ahora, en cuanto a lo del pronóstico y respuesta que puedo hablar, pues si la gamografía con la metayodo es negativa, sabemos que la PET-CT con fluorodopa o galodota pueden cambiar el estadio tumoral hasta en un 30% de nuestros pacientes. Hay que tenerla siempre en cuenta cuando tenemos esa duda y la prueba nos sale negativa. Ahora, ¿qué más sabemos? Que un descenso mayor al 30%, como ese delta que nosotros manejamos en el volumen metabólico tumoral y la tasa glicolítica tras quimioterapia, se va a asociar a una mayor supervivencia global y libre de progresión. Y que durante el seguimiento, la PET-CT con FDG, ¿vale? Va a detectarme un 25% más de recaídas óseas en comparación con la metayodobencilguanidina. Un caso clínico, en este caso tenemos la imagen de la FDG, aquí no tengo la imagen de fusión porque son niños que hemos hecho solo con la parte PET, ¿vale? A la izquierda la FDG y en el otro lado la metayodo. Es un neuroblastoma estadio 3 de un bebito de 3 meses, ¿vale? Es un estudio diagnóstico donde vemos en la imagen de la FDG una intensa captación tumoral y leve actividad medular ósea en comparación con la metayodo, que esa captación tumoral abdominal aquí se ve muy poquito y se ve con mínima actividad tumoral, ¿vale? Luego, este otro caso es un varón de 3 años, un neuroblastoma estadio 3, ¿vale? En este caso es una evaluación previa a trasplante y vemos que en la FDG hay una intensa captación en retroperitoneo, ¿vale? En mediastino con afectación ganglionar e incluso ósea. Vemos la columna vertebral que si saltamos a la imagen de la metayodo tiene muy leve actividad retroperitoneal y nos hubiéramos comido la mediastinal y la ósea, ¿vale? Este caso, 15 años, neuroblastoma estadio 4, ¿vale? Es un paciente que durante su curso hace un empeoramiento clínico, se realiza una PET-RM, esta es una imagen seguida, se me olvidó poner la bibliografía, pero es una imagen seguida por el Hospital H&M, ¿vale? Por la doctora Elina Cañamaque, donde vemos una masa porilobulada en hemitórax izquierdo con afectación ganglionar y ósea. Fijaros que esta es una imagen de PET-reso que tiene la misma validez que un PET-CT, con las ventajas que para algunas cosas tiene la resonancia magnética, ¿vale? Hay que tenerla también en mente. Y luego este caso, ¿vale? De un neuroblastoma que se ha hecho una imagen con fluorodopa, ¿vale? Donde vemos que la fluorodopa tiene afinidad por la captación en gránulos cromafines y tiene una mejor calidad de imagen, ¿vale? Inclusive que la metayodo, ¿vale? Es un varón de 3 años con neuroblastoma estadio 4 abdominal, ¿vale? Tiene el enemic no amplificado y en el diagnóstico vemos que la metayodo es igual a la dopa, pero luego, inducción vemos que la dopa tiene mayor visualización de lesiones que la metayodo, sobre todo en cráneo, como vemos en las puntas de flecha y en huesos largos, ¿vale? Que en la metayodo no lo podemos evaluar de la mejor manera con los criterios que manejamos en la metayodo, que son los CIOPEN, ¿no? Luego damos el salto al tumor de Wilms, que en esto hay muy poco que decir, ¿vale? Hay un uso limitado de la PET-CT en la estadificación inicial, siendo la RM y el CT las modalidades de imagen con mayor rentabilidad diagnóstica, ¿vale? Va a ser útil cuando, así sacado con pinzas, utilidad en recidivas, ¿vale? Ante la presencia de lesiones equívocas y a lo mejor al momento de realizar diagnóstico diferencial entre enfermedad viable versus enfermedad residual, ¿vale? Y luego la evidencia científica es heterogénea en cuanto a la valoración de respuesta al tratamiento por resultados inmaduros, con lo cual lo que nos muestra la bibliografía es que su uso está limitado y poco recomendado. Si seguimos con el rhabdo miosarcoma, ¿vale?
Vemos ahí que la resonancia, aunque sigue siendo el gol estándar para la caracterización de la tumoración primaria, la FDG-PET-CT añade un valor en estratificación ganglionar, detección de metástasis óseas y pulmonares de pequeño tamaño. Ojo con esto, detección de metástasis óseas y pulmonares más que la RM, ¿vale? Es especialmente útil en localizaciones parameningias, pélvicas, paratesticulares, donde a veces es limitada la evaluación con otras técnicas de imagen. Y ojo con esto porque también tiene mayor sensibilidad que la gamografía ósea, ¿vale? Y que la biopsia de médula ósea en la detección de enfermedad ósea, ¿vale? Con lo cual se podría evitar si la PET-CT es negativa, ¿vale? Al igual que en el ámbito de los linfomas. En las guías del 2025 que hablan del rabdomyosarcoma, recomiendan incluir, ¿vale? La PET-CT con flúor 18 o la PTRM en su defecto en la estadificación inicial y tras 2 ciclos de quimio para evaluar respuesta precoz al tratamiento. Se ha visto que hay una mayor supervivencia libre de enfermedad cuando hay una respuesta metabólica precoz tras 2 ciclos, como usualmente en la gran mayoría de los tumores, así como una respuesta metabólica completa tras quimio adyuvante y antes de la radioterapia en un 97 versus en un 81%, ¿vale? Y es importante, ojo con esto también, evitar puntos de corte absolutos del SUV y utilizar parámetros como el delta SUV y el delta TLG. ¿Por qué? Porque el SUV es una cosa que le ha hecho mucho daño a la medicina nuclear, porque los clínicos soléis preguntar, vale, ¿capta o no capta? ¿Cuánto SUV tiene? Como si hubiera un umbral de... Y lo que tenemos en la cabeza metido es que un SUV por encima de 3 malo, por debajo de 3 bueno, no, ¿vale? El SUV es una cosa que me sirve a mí para compararme conmigo mismo. ¿Vale? Es decir, tengo un PET de estadificación con un sub, me lo va a inventar un rhabdo con una masa de 20 de submax y a lo mejor al hacer el valorar la respuesta después de 2 ciclos tengo 10. Puedo comparar y puedo decir respuesta metabólica parcial, pero no para compararme con otros, ¿vale? Algunos casos clínicos, esto es un varón de 13 años, ¿vale? Tiene una lesión perineal de aspecto tumoral, se le hace una FDG, se ve la masa ya conocida que muestra conglomerados inguinales, ilíacos y en retoperitoneo, ¿vale? Y una adenopatía supraclavicular izquierda con infiltración importante de la médula ósea, al final terminó siendo un randomisarcoma alveolar variante sólida, ¿vale? Con el gen FOXO1 reordenado. Inicia tratamiento con quimioterapia y tras 3 ciclos se solicita un nuevo PET-CT en donde se encuentra con respuesta metabólica completa, como bien se ve en la imagen, ¿vale? Es muy llamativo, sobre todo con la masa que tenía y los conglomerados que han desaparecido. Si saltamos al osteosarcoma, ¿vale? Y al sarcoma de Ewing, vemos que se ha demostrado ampliamente la utilidad en la estadificación, ¿vale? Y seguimiento en la gran mayoría de sarcomas. Como tal, no es la técnica de elección para caracterizar el tumor primario, porque eso lo ve muchísimo mejor la RM y los rayos X, en este caso la RM, prefiero decirlo así, ¿vale? Me va a permitir determinar el grado tumoral y me va a servir como estudio basal de cara a evaluar una respuesta, como en la gran mayoría de tumores, ¿vale? Me va a ayudar en la identificación de metástasis óseas, donde tiene mayor sensibilidad y especificidad y mayor eficacia diagnóstica que la gamografía ósea, evidentemente, ¿vale? Luego voy a ver que tengo una baja sensibilidad en cuanto a la evaluación de nódulos pequeños, que se incrementa con el uso de equipos multimodalidad PET-CT, que a día de hoy la gran mayoría son PET-CT, ya no tenemos estudios PET dedicados, ¿vale? Con lo cual esto lo podríamos casi que obviar, pero en la literatura todavía aparece, ¿vale? Y en sospecha de recidiva muestra excelente sensibilidad y especificidad y elevado valor predictivo positivo y negativo en comparación con las otras pruebas de imagen, ¿vale? ¿Qué podemos decir en cuanto al pronóstico y la respuesta? Pues hay varios biomarcadores como ya vimos de criterio semicuantitativo como el submax al diagnóstico, el volumen metabólico tumoral y el delta submax pre y postquimio, ¿vale? Me van a predecir la evolución y la respuesta histológica de esta neoplasia. Luego, el volumen metabólico tumoral previo a la quimio ayudante me va a predecir la evolución en pacientes con osteosarcoma, ¿vale? También la combinación del volumen y la respuesta histológica me van a predecir la supervivencia, ¿vale? Mejor que una respuesta histológica aislada al final del tratamiento, ¿vale? Y es muy importante saber que la correlación con la respuesta histológica en el sarcoma de Ewing no es tan clara como en el osteosarcoma. Y esto hay que tenerlo muy en claro al momento de evaluar a nuestros pacientes, ¿vale? Tenemos en esta imagen un paciente de 15 años, ¿vale? Donde le hacemos una PET-CT con FDG. Vemos una lesión heterogénea en el tercio proximal, como vemos aquí, de la diáfisis femoral derecha con un submax elevado de 16, ¿vale?
con diagnóstico de osteosarcoma, inicia tratamiento quimioterápico y tras 3 ciclos se solicita un nuevo PET-CT donde evaluamos una respuesta metabólica parcial. Fijaros el cambio en cuanto a la captación y la distribución del radiotrazador. Ahora hay mayor componente necrótico con un Submax de 6. Para esto me sirve a mí el Submax, para compararme conmigo mismo, no con el resto de la población, ¿vale? Luego tenemos aquí un caso muy particular de un pequeñín de 7 años, ¿vale? Que es uno de los grandes supervivientes a procesos de leucemia, ¿vale? Se le diagnosticó de un sarcoma de Ewing, ¿vale? Y en la PET-CT se veía una lesión heterogénea, expansiva en la escápula derecha, con una afectación secundaria, como vemos en esta imagen, en esternón, ¿vale? Inició tratamiento quimioterápico y tras 9 ciclos se solicitó un nuevo PET-CT donde vemos que está en respuesta metabólica completa, ¿vale? Y todo lo que vemos de captación de médula ósea es por activación, ¿vale? De la misma. Si damos el salto ahora a la histiocytosis de células de Langerhans, yo creo que la técnica de referencia, ¿vale? Bueno, yo y la literatura para estadificar, para seguir y para evaluar la respuesta al tratamiento, ¿vale? Tiene muchísima mayor sensibilidad que la gamografía ósea, ¿vale? Me va a identificar lesiones óseas antes de observar los cambios estructurales, como es habitual en la imagen metabólica funcional, ¿vale? Es útil también para la monitorización de terapias dirigidas, ¿vale? Del BRAFO-MEC. La evidencia científica sostiene una mayor supervivencia libre de enfermedad en pacientes con respuesta metabólica precoz y también es un marcador pronóstico de mayor riesgo de recaída tumoral en aquellos que tienen estabilidad metabólica o respuesta metabólica parcial, ¿vale? Lo único mencionar que las lesiones hipofisiarias siguen requiriendo la realización de estudios RM, pues por la zona que estamos evaluando, que hay muchísima captación de FDG en el parénquima cerebral y nos impide una correcta valoración de la glándula hipofisaria, ¿vale? Ahí. Tenemos aquí un caso clínico de un paciente de 6 años, ¿vale? Con el diagnóstico de histiocytosis de célula de Langerhans. Se le realiza una PET-CT de estadificación donde vemos una importante afectación ósea femoral izquierda, ganglionar mediastínica, como se ve en las imágenes de los cortes axiales, y aquí también en este coronal, y luego iliar, ¿vale? Realiza 6 meses de tratamiento quimioterápico, ¿vale? Y hace luego una respuesta discordante con una nueva lesión metabólicamente activa que vamos a ver. Ay, perdón, me he ido para atrás. Con una nueva lesión que vamos a ver a continuación. Tenemos el estudio basal arriba y el estudio de respuesta abajo, ¿vale? Ha respondido muy bien los ganglios estos que tenía mediastínicos e estos ciliares. Si seguimos viendo, la respuesta de la lesión femoral ha disminuido, pero luego tenemos un aumento, ¿vale? Un aumento significativo de la captación y la distribución de FDG, ¿vale? En elementos posteriores de este cuerpo dorsal, compatible con, pues, una afectación a dicho nivel, ¿vale? Que luego en la imagen del CT se corrobora muy bien los cambios morfológicos. En cuanto al linfoma, que ya sé que no debería estar en esta charla, pero me parece importante por lo siguiente, vemos que tanto en el Hodgkin como en el no Hodgkin es de gran utilidad, está ampliamente estudiado y valorado para la estadificación, evaluación de respuesta, detección de enfermedad residual, restadificación, planificación de radioterapia, ojo con esto, y en la evaluación pronóstica, ¿vale? Se aplican unos criterios como son los de Lugano y la escala de Deauville, que me encantaría tener estos mismos criterios para el resto de patologías, ¿vale? Porque evitan sesgos de calidad interobservador, ¿vale? Porque nos vamos al ámbito ya numérico, de datos, de Big Data, ¿vale? Sí que es verdad que las actualizaciones de la guía europea incorporan otra vez biomarcadores de volumen y tasa como predictores de respuesta y hacia allí es a donde va a ir la bolita de cristal y el futuro de la evaluación semicuantitativa y numérica del PET-TAC, ¿vale? Y ojo con esto, porque ya hay criterios de respuesta a la inmunoterapia como los LYRIC, ¿vale? Ante la sospecha de pseudoprogresión que nos asusta tanto a nosotros como a los clínicos cuando nuestros pacientes tienen terapia inmunomoduladora, ¿vale? Que no sabemos si hubo progresión, lo biopsiamos, esperamos, ¿qué hacemos, ¿vale? Casos clínicos, 13 años, un linfoma no Hodgkin con una extensa afectación ganglionar supradiafragmática, como se ve bien en las imágenes del MIP y de los cortes de fusión, ¿vale? En este caso, un varón de 15 años con un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, con una afectación importante, con una masa bulky mediastínica y una afectación ganglionar supradiafragmática, que luego
Tras 2 ciclos de OEPA, me hace una respuesta metabólica parcial, todavía teniendo BIL4 por la captación en algunas de las adenopatías residuales. Y el PET-CT fin de tratamiento nos ha hecho una progresión a nivel mediastinal comparado con las anteriores, ¿vale? Si hablamos de los tumores germinales, la PET con FDG tiene un valor en la estadificación inicial, ¿vale? No tanto en la respuesta al tratamiento, y va a ser en especial en los tumores no seminomatosos, ¿vale? Sobre todo con marcadores discordantes. Otra cosa importante a mencionar es que la ausencia de actividad metabólica de FDG tras quimioterapia ir con marcadores en descenso nos va a apoyar una conducta expectante, ¿vale? Y la captación persistente orienta hacia la posibilidad de un cambio terapéutico y o intervención quirúrgica según los protocolos de nuestro centro y de las guías actuales. Un pequeñín de 5 años con una importante masa heterogénea dependientes del sacro. Veis aquí en la imagen de fusión que es una imagen muy heterogénea, con áreas de necrosis, un polo muy captante en el componente más anterior y también con un componente importante de partes blandas asociado y afectación ósea a distancia, como vemos en estos cortes sagitales, donde vemos afectación de columna dorsal y lumbosacra. ¿Qué papel juega en el cáncer diferenciado de tiroides? Pues sabemos que representa el 5% más o menos de los tumores pediátricos, ¿vale? Pero la incidencia va en aumento porque también es cierto que se diagnostican de una manera más precoz, ¿vale? No es de primera línea, sabemos que esto se basa en el yodo, ¿vale? Con lo cual el diagnóstico se va a basar en los rastreos con yodo 131, con la ecografía y tratamiento con yodo y el SPECT posterapia, que es muy importante hacerlo para poder comparar, ¿vale? Con los rastreos subsiguientes después de administrar una terapia ablativa con radioyodo. Sin embargo, sí que es verdad que la PET-CT con FDG es útil en estos 3 escenarios claves. El primero, tiroglobulina elevada con rastreo negativo, que yo creo que es el más importante de todos, ¿vale? Segundo, cuando ya tengo sospecha de desdiferenciación, ¿vale? O que es refractario a la terapia con radioyodo, ¿vale? O cuando hay detección de recidiva o metástasis agresivas. Súper importante para tener en cuenta estos 3 escenarios claves. Por otro lado, en cuanto al papel pronóstico, la captación de FDG se va a asociar a un comportamiento más agresivo y a un peor pronóstico, evidentemente, porque da pie a pensar que está desdiferenciándose la enfermedad, ¿vale? Como en la mayoría de los tumores. Y luego me va a permitir planificar una cirugía dirigida, ¿vale? Y valorar una terapia dirigida a un seguimiento expectante. Y en cuanto a planificar la cirugía dirigida, cabe mencionar aquí también la intervención en medicina nuclear de la cirugía radioguiada, ¿vale? Que podríamos hacer una cirugía radioguiada tipo rol para ir a quirófano y quitar, realizar exéresis de las lesiones que hemos visto en nuestro PET-CT. Este es un caso de un varón de 16 años que tiene un diagnóstico de un cáncer papilar de tiroides, perdón por la rata que dice papiloar de tiroides, ¿vale? Con anticuerpos antitiroglobulina positivos y una tiroglobulina en aumento mayor de 1,4, en aumento en los últimos meses, ¿vale? Se hace un rastreo negativo, que la imagen no la tengo aquí porque es de un centro externo, ¿vale? Y luego se le hace el PET-CT con estimulación con tirogen, que el tema del tirogen es una controversia, ¿vale? Es una controversia, lo digo aquí porque hay grupos que van a favor de la estimulación con la TSH recombinante y otros que no, ¿vale? Sobre todo cuando la tiroglobulina está elevada, ¿vale? Donde se evidencian adenopatías laterocervicales, como vemos aquí muy bien en los cortes axiales, en el nivel 3, en fosa supraclavicular, como vemos muy bien aquí, y retrotraqueales altas, ¿vale? ¿Qué podemos decir en el hepatoblastoma? Ya sabemos que le pertenece al campo de la resonancia magnética con los criterios pretext, ¿vale? Los dos. Pero sí que es verdad que nosotros podemos aportar información complementaria en escenarios muy seleccionados, ¿vale? Como son las metástasis pulmonares, la recidiva tumoral, la caracterización de enfermedad residual y las lesiones extrahepáticas, como veremos más adelante en un caso clínico, ¿vale? También se ha demostrado la utilidad cuando suben los niveles de alfa-fetoproteína y no evaluamos o no vemos lesiones claras en la RM o cuando hay discordancia entre marcadores de imagen y entre marcadores serológicos y la imagen, ¿vale? Su mayor valor está en complementar la resonancia para decisiones terapéuticas críticas, como el caso a continuación. Este es un paciente de 3 años, un gran prematuro, ¿vale? Diagnosticado de un hepatoblastoma tratado con quimioterapia que tenía una buena respuesta, estaba en programa de trasplante hepático y previo a una decisión importante como es el trasplante hepático, se le realizó una PET-CT con FDG
mostrando lo que se ve en la imagen que habla por sí solo, ¿vale? Una afectación hepática importante que ya se conocía, pero afectación extrahepática que me va a condicionar y contraindicar el trasplante, como bien vemos aquí, ¿vale? Esto estamos a la altura de la raíz del mesenterio, donde aquí no es parénquima hepático. En la imagen morfológica no se ve muy bien porque ya sabemos que los niños tienen poquita grasa y son estudios sin contraste, pero sí que es verdad que en los cortes coronales de la PET-CT lo vemos muy claramente y este paciente salió, por lo menos en el momento en que se hizo la prueba, del programa de trasplante hepático, ¿vale? Más cortes del mismo paciente donde se ve claramente los depósitos que están fuera de lugar, inclusive en el parénquima esplénico de nuestro paciente con un hepatoblastoma. Habiendo hecho este viaje tan intenso y tan rápido por toda la patología, pero creo que nos ha dejado puntos muy importantes, ¿qué podemos hablar así, pinceladas del valor pronóstico y criterios de respuesta terapéutica en general? Lo primero, para evaluar la respuesta metabólica tenemos tres parámetros, como hemos dicho, el SUFMAX, el volumen metabólico tumoral y la tasa de glicólisis, ¿vale? Se correlacionan mejor con la supervivencia libre de progresión y con la supervivencia global, como bien hemos dicho, la tasa y el volumen metabólico tumoral, más que el SUFMAX aislado, ¿vale? En varios tumores sólidos pediátricos, sobre todo en neuroblastoma y sarcomas, que ya lo hemos visto, ¿vale? En tumores sólidos aplicamos esquemas adaptados del PERSIST 1.0, que es la tabla que tenemos a la derecha, donde evaluamos la respuesta metabólica completa, parcial, no hay modificaciones o la progresión, ¿vale? Es bien sabido que un descenso mayor del 30% suele anticipar una buena respuesta. Un descenso me refiero tanto al volumen como a la tasa, ¿vale? Mientras que la estabilidad tumoral o un aumento precoz alertan de una resistencia o una progresión de la enfermedad, ¿vale? Con lo cual la PET-CT nos permite evaluar muy bien la respuesta precoz incluso antes de cambios anatómicos visibles en CT o RM. Y aquí me devuelvo al campo del linfoma, donde vemos masas residuales que metabólicamente están inactivas, ¿vale? ¿Y qué hacemos con la inmunoterapia? Que es una pregunta que me hacen muchos de los compañeros de Oncemato cuando hablamos de esto. Pues claro, me devuelvo al campo del linfoma. En el linfoma hay unos criterios llamados los LYRIC, ¿vale? Y se introduce una nueva categoría que es la IR, que es respuesta indeterminada. Y tenemos varias categorías. Un IR1, cuando aumenta la carga tumoral dentro de las primeras 12 semanas, ¿vale? Un IR2, que son nuevas lesiones sin claro deterioro clínico. Y un IR3, cuando hay un aumento de mixto de lesiones viejas y nuevas. Pero claro, la pregunta sería, ya que en el linfoma tengo esto, ¿puedo aplicarlo a los tumores sólidos? Y la respuesta es un no contundente, ¿vale? Porque no están pensados en ello. ¿Por qué no? Porque están diseñados para linfoma no Hodgkin y Hodgkin bajo inmunoterapia, porque la respuesta biológica es distinta en las patologías que hemos visto de tumores sólidos y en el linfoma, ¿vale? En términos de hiperinflamación, hipermetabolismo difuso, ¿vale? No está recomendado ninguna por nuestras sociedades, ¿vale? Para tumores sólidos y no refleja patrones de respuesta típicos de sarcoma, neuroblastoma, tiroides, melanoma pediátrico, entre otros. Por lo cual, lo siento mucho, no podemos aplicar los criterios LYRIC, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a aplicar algunas cosas que están en validación. Ojo, está el iResist, ¿vale? Desde el 2017 en Lancet Oncology, que es la base universal para inmunoterapia en tumores sólidos, pero nos basamos aquí en la imagen morfológica, ¿vale? Luego tenemos algo que está no validado, que son los iPersist, ¿vale? No hay evidencia todavía, pero saldrá en algún momento, ¿vale? Nuestras guías que recomiendan, persist más confirmación en tumores sólidos, siempre. Persist más confirmación, ¿vale? Y si el paciente está clínicamente estable, no vamos a declarar progresión hasta confirmarlo, habiendo dejado pasar 4 a 8 semanas, repetimos la prueba de imagen o adquirimos una muestra anatomopatológica, ¿vale? Esto es súper importante a la hora de evaluar a nuestros pacientes con inmunoterapia. Me encantaría deciros que hay criterios de respuesta, me encantaría deciros que se pueden aplicar los LYRIC, pero lamentablemente no es así, ¿vale? Con lo cual, para llevarnos a casa y cumplir con el tiempo estipulado, la PET-CT no diagnostica como tal. El diagnóstico lo van a traer ya nuestros pacientes. La PET-CT va a decidir, va a cambiar nuestro escenario terapéutico. Por eso es muy importante tenerla en cuenta. Segundo, los niños no son adultos pequeños, ¿vale? El radiotrazador que utilicemos se elige por biología, no solo por
histología, ¿vale? Lo vamos a elegir por la ruta metabólica que traza este tumor, ¿vale? Luego, como dije en un principio, la PET-CT es crucial cuando modifica el manejo, ¿vale? Importante pensando en pronóstico, que el volumen metabólico tumoral y la tasa de glicólisis aportan más información que el Sufmax solo, ¿vale? Que repito, que le ha hecho mucho daño a la medicina nuclear porque no sirve para compararme con los demás, ¿vale? Sino conmigo mismo. Y luego que lamentablemente en inmunoterapia no puedo aplicar los criterios LYRIC en tumores sólidos. Esta es una frase muy bonita. Cada imagen tiene una historia, pero cada niño tiene un futuro. Nuestro trabajo es hacerlo posible. Muchas gracias por la atención y en este caso a Miriam por estar online y haber aguantado estos 45 minutos. Cualquier duda, sabéis que podéis hacer preguntas. Tenéis mi correo a vuestra disposición. Está en el campus y espero que paséis una buena tarde. Perdón, Miriam, ¿tienes alguna pregunta antes de irme? Sí, Eric, nada, lo primero, muchas gracias. Una clase muy bonita, la verdad. Si podrías poner un momentín la Sí, me devuelvo. segunda diapositiva respecto a las técnicas del neuroblastoma, es que justo, o sea, yo soy residente todavía No pasa nada. y justo Mejor aún. ayer, justo ayer estuvimos diciendo a un niño que hay que hacer la reevaluación de final de tratamiento del neuroblastoma. Me estuvieron justo mis adjuntos explicando un poco que si la dopa, que si el yodo, que si tal. Digo, madre mía, justo esta clase me viene al dedillo. Entonces, por repasar un poco, o Dime. sea, nada, lo que dijiste efectivamente, que la L-Dopa no reemplaza la metayodo como tal, pero bueno, que la está complementando y como que sí que se está viendo, me ha parecido entender esto, ¿no? Que sí que se ve como algún, que puede cambiar incluso el estadio tumoral hasta en un 30% respecto a la metilyodo, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Es muy importante porque fíjate que muchas veces nos quedamos con la idea, que yo creo que es por desconocimiento de causa, ¿no? Nos quedamos con la idea de, vale, hacemos un rastreo con metayodo y si es negativa, pues nos quedamos tranquilos, por decirlo así, ¿vale? Muchas veces tenemos razón, nos podemos quedar tranquilos, ¿vale? Pero en ciertos casos donde no nos queda claro, la clínica es extraña, o también he de decirlo, centros donde se realice un rastreo con metayodo y no tenga una imagen morfológica asociada, ya sea un arresto del cuerpo entero o ya sea un SPECTAC, ¿vale? Que ahora se hacen con baja dosis y los protocolos están así, o un rastreo completo, porque en muchos centros no incluyen las extremidades y fijaros que hay una alta tasa de afectación en tibias óseas, ¿vale? Que se vuelan porque no lo ven, ahí podemos indicar una fluorodopa, ¿vale? Más que el galio Claro. 68 dota, la fluorodopa. Y nos va a cambiar el estadio tumoral en estos casos, pero tampoco es para hacerlo universalmente y hacérselo a todos, ¿vale? Sin hacer locuras. Y cuando hacemos la fluorodopa, por supuesto, evaluarlo con el volumen y la tasa, ¿vale? Que nos va a marcar pronóstico súper interesante y sobre todo también porque me va a detectar un 25%, como dice ahí, más recaídas óseas. Tal vez no en la estadificación, pero cuando el paciente recae o tenemos la sospecha, lo suyo sería hacerle a lo mejor una fluorodopa, ¿vale? Ya, 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 ya. Sí, 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 este Espero niño es lo haberte que aclarado. se le iba a hacer, una fluorodopa, obviamente. Y se le iba Pues a habéis hacer con decidido fenomenal. contraste también, porque creo que dijeron los radiólogos que, porque claro, en el protocolo ponía que también que sí una reso y demás, entonces los radiólogos dijeron que una fluorodopa con contraste y con eso estaba todo más o Sí, 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 menos. luego a ver que estamos en el campo de, ya sé que son pacientes pediátricos, da mucho miedo el tema de las radiaciones, pero con los equipos de hoy en día las tasas de radiación son mínimas y yo creo que le aportamos más al paciente, el beneficio riesgo es muchísimo mayor y con los protocolos armonizados es que no hay punto de comparación. Y ahora, si le voy a hacer una imagen morfológica también con los nuevos equipos híbridos, mucho mejor hacer estudios con contraste yodado, siempre. O sea, digamos, en nuestro centro, en Quirón, en Pozuelo, lo hacemos con contraste yodado porque es que nos aporta más y si el informe sale firmado, un informe conjunto médico nuclear y radiólogo, pues muchísimo mejor. Le damos mucho más peso a la información que estamos aportando y nos ahorramos más pruebas y más citaciones al paciente que a lo mejor ni la requiere más siendo un niño, ¿sabes? Sedaciones y todo lo que Claro, conlleva. claro que Sí, todo sí, tiene un sí. riesgo, Sí, sí, que sí, muchas sí. veces ni siquiera son sedaciones, sino anestesia total. Sí, 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 Con lo sí, cual tiene más riesgo anestésico y tal, y repetir la prueba que una prueba como esta, si ya está bien hecha, por supuesto, bien hecha y en su momento. sí, sí, sí. Pues nada, muy bien. Muchas gracias, Eric. Nada, Miriam, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, adiós, adiós.